Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos vinieron con sueño el día de hoy? No, ¿verdad? Si no, nos desvelamos y apenas a las 10 de la noche. 10:30, ¿qué hora era cuando terminamos? 10:30, ¿verdad? Así es que, bueno, nada más reiterarle la necesidad de aprovechar esta serie de predicaciones que van a estar habiendo de aquí hasta el 14 de febrero, todos los domingos, ¿verdad? El 14 de febrero, acuérdense que vamos a terminar esta campaña de la familia con fiesta, ¿verdad? Pachangón, bailable, no, eso no. Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 127, versículo 1. Hemos titulado la reflexión de esta tarde, Cristo, fundamento del hogar. Salmos 127, 1. Cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Y si ya lo tiene ubicado en la pantalla, mejor también. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Dios, por este momento maravilloso en el que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a edificar sobre el fundamento correcto y de esta manera, Señor, construir hogares saludables, construir familias victoriosas y también gente que glorifica y adora tu nombre. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cristo, fundamento del hogar. Actualmente podemos ver en la sociedad actual, ¿verdad?, que hay muchos hogares en pie, pero es decir, muchos hogares que están funcionando, pero eso no significa que estén firmes. O sea, esas son dos cosas diferentes. Hay hogares que están ahí, que son familia, que viven juntos, que están, por decirlo de esta manera, en el mismo barco, pero no necesariamente significa que sean hogares que están firmes. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando no hay firmeza, entonces es fácilmente destruible esa casa o ese hogar. Y eso es algo que nosotros necesitamos tomar en consideración para mejorar nuestra vida familiar, y esto nos va a ayudar también para mejorar nuestra vida espiritual. Fíjense que la gente con la que nosotros convivimos de más cerca todo el tiempo son los que más verdaderamente afectan nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted no me dejará mentir. Hay ocasiones cuando usted ya dispuso que va para la iglesia, que va a ir a oír palabra de Dios, o que va para el evangelismo porque va a ir a servirle al Señor, cualquier cosa de esas, y de repente hay alguien en casa que dice: y ya vas de vuelta. ¿Y para qué vas? Mejor quédate aquí. Por andar atendiendo a otra gente, no me atendes a mí. Entonces, muchas veces esa gente que está cerca de nosotros, en lugar de animarnos, en lugar de ayudarnos y apoyarnos para poder buscar la dirección de Dios, muchas veces se convierte en un obstáculo. Y nosotros tenemos que tratar de evitar eso, porque hemos reconocido, y ayer se dijo en muchas ocasiones, hemos reconocido que el fundamento sólido para todo hogar es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios o la guía del Espíritu Santo. ¿Está aquí, mi hermano? Entonces, lo que acabamos de leer es una realidad tremenda que hoy nosotros debemos tomar en consideración, y si puede, memorícelo. ¿Qué acabamos de leer? Si Jehová no edificare la casa, ¿qué sucede con la casa, mi hermano? En vano trabajan los que la edifican. Ayer yo les decía, hermano, nosotros podemos hacer nuestro mayor esfuerzo humanamente hablando, lo cual es correcto, lo cual está bueno, pero el esfuerzo humano, dijimos, no alcanza
y no es suficiente para sostener la casa, para sostener el hogar, para sostener la familia. Entonces, necesitamos la intervención urgente de Dios. Pero cuando hablamos de la intervención de Dios de manera urgente en nuestra vida, mis hermanos, no estamos hablando de que Dios haga un milagro que nos saca de un problema hoy, sino de que Dios sea verdaderamente el que sostiene de manera permanente nuestra casa. Porque lo que buscamos, creo yo, y eso es o lo que deberíamos buscar, es estabilidad en el hogar. ¿Qué vamos a buscar? Estabilidad en el hogar. Una casa, un hogar inestable es un hogar lleno de problemas. Entonces, necesitamos estabilidad. ¿Quién nos puede dar la estabilidad? Si usamos la ilustración del fundamento de algo, obviamente lo que da estabilidad a una construcción es donde nosotros la hayamos construido. Y vamos a ver más adelante, y se lo comento desde ya, aquella enseñanza de Jesús que nos dice que el que oye sus palabras y los hace, lo compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, pero hay otro que edifica también, pero edifica sobre la arena. Y ahí hay cosas bien interesantes, como ¿cuál es la diferencia entre la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena? La diferencia no es la construcción. La diferencia no son los problemas que vienen. A los dos vienen los mismos problemas. La manera de construir a través, por ejemplo, del matrimonio, de las relaciones familiares y de todo eso, es lo mismo. Pero ¿qué cambia? El fundamento. Porque la que está edificada sobre la roca es la casa que no cae, pero la que está edificada sobre la arena es la casa que cuando vienen los problemas se derrumba. Entonces desde ya vamos viendo cuál es el fundamento correcto para que mi familia sea una familia, dijimos, estable. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Ok, cuando nosotros comenzamos a ver esta situación, llegamos a entender otro tipo de realidades. La familia de hoy, el problema más grande que tiene, ¿sabe cuál es? No es falta de amor. No es falta de amor. El problema es falta de fundamento correcto. ¿A qué me refiero? Las buenas intenciones no son suficientes. Yo puedo amar a alguien, yo puedo desearle a los míos lo mejor, yo puedo tener los más sinceros y buenos deseos hacia alguien, pero no es suficiente, porque las buenas intenciones y los buenos deseos se van a convertir en acciones que producen verdadera solidez cuando el fundamento de esas decisiones es el fundamento correcto. Entonces, no solo es, por decirlo de esta manera, el sentimentalismo que todos tenemos como seres humanos, cristianos o no cristianos, todos decimos amar a nuestra familia, ¿sí o no? Todos decimos sentir cosas especiales por aquellos que están con nosotros y todos decimos desear lo mejor para cada uno de ellos. Pero la gran pregunta es, ¿qué hace la diferencia? Que esos buenos deseos, que esas buenas intenciones y que ese deseo de amar lo fundamentemos en la base correcta. Y volvemos al punto. Todo aquello es igual entre los que somos cristianos y los que no somos. ¿Qué nos hará diferentes y qué producirá diferentes resultados? Otra vez, el fundamento. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que decía el apóstol Pablo, hay que sobreedificar. Eso significa, hay un fundamento que ya está puesto. Ese fundamento es Cristo. Y sobre este fundamento, yo debo comenzar mi edificación. Y entonces, ¿qué estaré haciendo? Estaré construyendo sobre la roca que es Cristo. ¿Qué sucede cuando vienen los problemas? Cuando vienen los problemas, la casa se mantiene firme porque está sobre la roca. ¿Quién es la fuerza que sostiene la casa? Cristo. ¿Quién es
la fuerza que le da estabilidad y seguridad a esa casa vuelve a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Por eso entonces la casa, que el día de hoy todavía no está totalmente fundamentada sobre Cristo y su palabra, es tiempo que comience a cambiar el fundamento. ¿Estamos aquí? ¿Cómo lo haremos? Ayer dijimos, hay que restaurar el altar familiar. ¿Y qué logra cuando usted restaura el altar familiar? Y lo explicamos y dijimos, usted va a tener una protección especial de parte de Dios. Esto traerá seguridad, esto traerá estabilidad, esto traerá paz. Pero para los que no vinieron ayer, les cuento, establecer el altar familiar cuando no estamos todavía acostumbrados a esto, muchas veces resulta un poco complicado. Entonces, ¿qué dijimos que hay que hacer? Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera progresiva, ¿verdad? Primero una cosa, primero poquito tiempo, después otra cosa, después más tiempo, y así hasta llegar a establecerlo. Si quieres saber más de esto, ya les dijeron, ¿verdad? En YouTube están las predicaciones completas para que usted las pueda escuchar y vea de qué estamos hablando. Dejo un paréntesis ahorita y quiero pedirle, no se pierdan las predicaciones. Al día de hoy, cada predicación de estas ya está programada, o sea, los temas no son aleatorios, sino ya están ordenados. Esto significa que siguen una secuencia, ¿verdad? La predicación de hoy tendrá relación con la del otro domingo. Así es que esperamos verle siempre acá. El problema de la familia, le decía, no es falta de amor. ¿Qué es? Falta de fundamento. Mi hermano, ya no es tiempo de que pensemos que sin Dios podemos verdaderamente salir bien de las cosas. Yo creo que la historia, o por decirlo de otra manera, la vida, ya nos ha demostrado que separados del Señor verdaderamente no podemos hacer nada. Nos va mal. Mire, una casa donde los que viven ahí son cristianos, de verdad, es una casa diferente. No es una casa donde vamos a escuchar gritos toda la vida. No digo que de vez en cuando no hay algún problema, obviamente sí lo hay. No digo que no va a haber algún malentendido, claro que sí, pero se resuelve. O sea, pero no va a ser una casa que el pan de cada día sea el pleito, la intriga, los chismes y cualquier cosa de esas, sino una casa que verdaderamente podamos considerarla como el lugar de paz, de descanso, donde nosotros llegamos a encontrar el consuelo, a encontrar el reposo que a veces nosotros necesitamos para recargar baterías. Y esto no importa si es papá, mamá, hijo, quien sea, pero que llegar a la casa cristiana es reposo, es descanso. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque hemos aprendido, según la palabra de Dios, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si en la casa hay un problema, ¿de quién es el problema, mi hermano? Si en mi casa mi hijo me dice, mira, tengo problema, ¿usted cree que yo le voy a decir, ahí ve cómo resolves? No. Me acuerdo hace un par de días, me habla mi hijo mayor, mira, fíjate que me golpearon el carro por aquí, ¿verdad? Estaba estacionado y otro se vino a detener en él. Ok, y le digo, pero ¿cómo está la cosa? No, me dijo, quiero que vengas. Estaba lejos, pero de todos modos, yo me levanté a la hora, eran como las 10:30 de la noche, y me vestí y luego me dice, mira, me dijo, dice el Señor que golpeó el carro, que Él va a responder por todo. Ya le hablé a fulano ahí para que me diga cuánto puede costar la reparación y le tomé un video al carro de debajo para ver si se le había arruinado algo más. Ok, entonces le digo, pero entonces la persona se ha hecho responsable y todo, sí. ¿Está agresivo? No. Entonces resolvelo vos. ¿Por qué? Porque no había problema. ¿Estamos aquí? Pero si me hubiera dicho, mira, la cosa está difícil, ¿usted qué cree que hubiera hecho yo? Pues hubiera ido de manera inmediata. Amén. ¿Por qué? Porque el problema de uno en la casa es el problema de todos. Amén. Entonces, y esto es importante
que nosotros lo reconozcamos, y usted lo sabe. ¿Qué ha dicho usted, mamá que está aquí? Y algunos padres seguramente tal vez. ¿Qué ha dicho usted cuando alguna vez, por alguna extraña razón, le maltrataron a uno de sus hijos? Ay, si yo hubiera estado ahí. No, es que le saco los ojos. No, es que a mí me pueden hacer lo que quieran. Mentira también, ¿va? Pero que me toquen uno de estos hipotes, no, es que ahí sí, ahí topamos. Amén. Ok. El problema de uno es el problema de todos. Eso significa que ese problema lo debemos resolver entre todos, porque a todos nos interesa. Mi hijo se está descarriando. Ay, que vea qué hace. No, óiganme, cuánto duele ver a un hijo fracasar de cualquier manera. Sé que estoy tocando temas muy sensibles, pero son realidades. ¿Duele o no duele ver a un hijo fracasar? Duele muchísimo. ¿Se cura la herida? Difícilmente, depende de qué nivel de pérdida tengamos. Ok, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que no se haga el loco con los problemas de su casa. Amén. Papá tiene problemas. Hay que ver cómo lo resuelve con mi mamá, pueden decir los hijos. No, si usted puede, colabore. Amén. No estoy hablando de que se metan a pelear, no. Lo que estoy diciendo es que busquen una solución sabia. Y por eso se acuerda lo que hablamos ayer del altar familiar. ¿Cuál era el último punto del altar familiar? ¿Alguien se acuerda? Era dirección espiritual. ¿Estamos aquí? Entonces, lo vamos a resolver entre todos. ¿Qué problema tiene aquel? Mira, se volvió adicto al celular. ¿Por qué no colaboramos todos para que esa adicción baje? Para que esa adicción pueda al final eliminarse. Estamos cuidando la vida de uno y la tranquilidad de todos. ¿Estamos aquí? Entonces no se trata de pleito. Ayer creo que se los dijeron en la segunda predicación y les dijeron, hey, la Biblia dice no tenemos lucha contra carne y sangre. Si el bichito, y les pusieron este ejemplo, si el bichito está molestando, ¿usted contra quién la agarra para enojarse? Contra el niño, ¿sí o no? Y la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Aquel que está en problema puede estar bajo un ataque espiritual, como lo vimos ayer. ¿Y cuántos deben ir al rescate de él? Todos los que son parte de su familia y conocen de primera mano ese problema. ¿Sí o no? Ok, de eso estamos hablando, porque el fundamento del hogar debe ser Cristo. Pero quiero recordarle que el fundamento del accionar y de las enseñanzas de Cristo es el amor. ¿Estamos aquí? Ok, entonces, de esa manera tenemos que enfrentar las cosas. ¿Cómo vamos a cambiar la visión egoísta que aún como familia muchas veces tenemos? Métase más con Dios. Métase a leer la Biblia. Póngase en oración. Yo no sé usted, pero mire, a mí me causa emoción, de verdad, ponerme a ver algunas historias bíblicas. Por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de, ¿cómo se llama este? De José, el hijo de Jacob, la historia de Daniel. Óigame, hay algunas películas que son casi el relato exacto de la Biblia. Algunas, otras son totalmente disparadas. Pero esas que llevan el relato casi exacto de la Biblia, óigame, si hay momentos que hasta se le eriza a uno la piel, bueno, a mí me pasa, ¿sabe por qué? De ver la manera tan maravillosa en la que Dios obra en favor de aquellos que lo buscan o de aquellos que lo toman en cuenta. Amén. ¿Se imagina usted el gran ejemplo de restauración familiar que encontramos en esa historia de José? José, cuando lo venden sus hermanos y le mienten al papá diciendo que una fiera salvaje se lo había comido, le causaron al padre un dolor terrible, ¿sí o no?
El otro se fue y se va como esclavo a estar preso, a estar después en posición de autoridad. Pero qué bonito es cuando nosotros vemos cómo se encuentra una vez más con sus hermanos y en lugar, oiga, un corazón con fundamento de Dios, y en lugar de buscar venganza, entiende que todo aquello desagradable que pasó era para el bien de él y finalmente también de su familia, aún de aquellos que lo habían traicionado. Y entonces, ¿qué hace José? No busca venganza, busca reunir otra vez a su familia. Unificación, restauración, eso es lo que busca. Y el corazón de aquel que está fundamentado en Cristo debe buscar esta unidad, debe buscar esta restauración en lugar de dejar espacio para la venganza o para cualquier otro tipo de cosas que no van a terminar con el mal, sino más bien van a prolongar el efecto de la maldad. ¿Está conmigo, hermano? Ok, entonces, ¿hay trabajo que hacer? Pues sí, hay algún trabajo que hacer, pero vamos a irlo haciendo seguramente despacio, pero con convicción. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer vosotros. Ahora vamos en la Biblia al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 7, versículo 24. Le decía que íbamos a tocar un poquito de este punto. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego dice la Biblia: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y luego, ¿qué dice? Y fue grande su ruina. Óigame, esto es interesante. ¿Por qué? Porque las dos casas fueron edificadas. Usted puede edificar su casa o su familia sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que nos está diciendo esto. Pero ¿cuál es el problema? Usted está arriesgándose a que el esfuerzo que usted ha hecho conduzca a pérdida. Y por eso es que dice la Biblia: y fue grande su ruina, porque todo lo trabajado, todo el esfuerzo, todo el tiempo invertido y todo lo que quisieron hacer al final, ¿terminó en qué? Terminó en nada. Enfrentaron la tormenta. ¿Cuál de las dos casas enfrentó tormenta? Las dos. Todos, cristianos o no cristianos, vamos a enfrentar dificultades. La Biblia es clara: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Confiad, porque yo he vencido al mundo. En ese mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, Jesús dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Solo deja que Él sea tu fundamento. Eso es todo. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? Muchísimo. Porque a veces creemos que el fundamento correcto es el esfuerzo nuestro. ¿Sabe usted que al día de hoy hay hogares que están en fundamentos equivocados? Porque no han tomado en cuenta a Cristo. ¿Y cuáles son esos fundamentos equivocados, pero muy comunes el día de hoy? Uno es el fundamento puramente emocional. El otro, un fundamento puramente económico. ¿Por qué estás? Porque te conviene. No porque amas, porque te conviene. Porque te da posición, estatus social. ¿Y esto a dónde nos lleva? Fundamentos equivocados. Por tradición. Hay otros por tradición.
Fíjese que hace poco yo veía por ahí como una epidemia de casamientos. Y yo no estoy diciendo que esté mal que la gente se case, de hecho deben hacerlo porque es el diseño de Dios. Ayer por ahí les hablaron un poco de eso también. Pero el punto es, de repente se casó fulanita con fulanito. Dios mío, ¿y yo cuándo? Vení vos, aunque sea con vos me caso. ¿Ah? Ni lo conoce, ni sabe quién es, ni le conviene, pero quiere cumplir con una tradición. Como aquella se casó, yo me tengo que casar también, no me puedo quedar atrás. Amén. Entonces comienza una y se casó aquella y vio la otra y ya vienen 3, 4 detrás, pero el punto es, está bien que se casen, sí, pero deben casarse por los fundamentos o por las causas correctas. Es decir, yo porque vi a otro que se fue a tirar un barranco, aunque no es una comparación con el matrimonio, o sea, no me voy a ir a tirar yo también, o sí lo haría usted. ¿Ha visto aquellos que están en un cementerio cuando van a enterrar a alguien? Ya ha visto que dicen algunos, no te vayas, yo me voy con vos y que no sé qué. Dicen que una vez a alguien le dijeron, bueno, miren, esta señora nunca se calla y dice que se quiere ir con ella. Y vino un familiar que andaba un poco alterado seguramente y dijo, bueno, vení, te voy a empujar, le dijo, y te voy a echar también. No. Ay, bueno, y que no se quería ir. Entonces, a veces se hacen cosas sin el fundamento correcto y eso al final termina mal. Otros se casan porque tienen muy buenas intenciones nada más. ¿A qué me refiero con esto? Ya saben que la chica o el chico no es conveniente para ellos, pero tienen la buena intención, yo lo voy a cambiar. Cuando esté conmigo va a ser diferente. Entonces se casan con la buena intención de pensar que ellos van a tener el poder suficiente para cambiar a aquel golpeador, repugnante, haragán y acabado. Y no le estoy diciendo que se case por interés tampoco, pero si usted está viendo todas esas características y usted dice, ay no, es que ya va a ver, es que conmigo las cosas van a ser diferentes. Eso es como aquello que sacan en las redes sociales, ¿verdad? Ya ha visto usted que llega una rata chiquitita y lleva de la mano a un gato y llega donde la mamá rata y le dice, hey, ¿y qué estás haciendo? Me voy a casar con él. ¿Qué cree que dijo la mamá? Que no, pero ¿qué dice la otra? No te preocupes, ha prometido cambiar. ¿Usted cree que el gato no se lo iba a comer en un momento determinado? Claro que sí. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué tomamos? Las buenas intenciones. Ok, ¿es bueno tener buenas intenciones? Claro que sí, pero le quiero recordar algo terrible que dice la Biblia sobre nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre nosotros? Que el corazón que nosotros tenemos es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ah? A veces usted ya sabe que las cosas no van a funcionar, pero se empeña en convencerse a usted mismo de que las cosas sí van a salir bien. Pero en el interior, allá muy profundamente, usted ya sabe que las cosas no van a funcionar. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De fundamentos que no son correctos. Cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Cuando el gato se quiere comer a la ratita aquella, ¿qué va a pasar, hermano? Es como cuando viene el río y le da a la casa que no tiene fundamento. Por eso es que la Biblia dice, no os unáis en gato con rata. Amén. O sea, no os unáis en yugo desigual, pues es lo que quiere decir. No os unáis en yugo desigual, porque es mentira. Le pregunto yo, ¿qué come el gato? Ratas, pero también come otro tipo de carne y cosas de esas, ¿verdad? ¿Qué come la rata?
come lo mismo que come el gato. Los lugares donde se siente cómodo el gato son los mismos lugares que donde se siente cómoda la rata. No, ¿verdad? Son de naturaleza distinta. Entonces Dios lo que dice es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No, yo me voy a conseguir una chica, fíjese que ella algo católica, un poco más católica que el Papa, pero ahí va a ver usted que cuando esté conmigo, ella se va a convertir. No lo sé. Mejor que se convierta primero y después vemos si puede funcionar. ¿Estamos aquí? Pero si lo hago al revés, me voy a dar un tropezón. Ok, entonces ya no sigo con ese tema porque algunos se ponen tristes, yo ya lo vi. Pero mi modo, mis hermanos, así estaba esto. Ok, ¿qué significa entonces que Cristo sea el fundamento del hogar? En primer lugar, que usted reconozca que Cristo en el hogar no es un adorno espiritual. ¿Está conmigo? ¿Qué no es Cristo? Cristo no es un adorno espiritual. Y esto se lo voy a extender porque no solo es para el hogar, también es para su vida personal. Cristo no es un adorno espiritual. Y usted es cristiano, sí, por la gracia de Dios, pero no parezco. No, espéreme. Cristo no es un adorno espiritual. Él es, y por lo que hemos estado leyendo ya, Él es el fundamento sólido de nuestra vida para que nos vaya bien. ¿Estamos aquí? ¿Puede usted conseguir salvación sin Cristo? No, entonces Él es esencial, pero no es un adorno. Y eso es necesario tomarlo en cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque poco a poco, yo no sé por qué, las influencias del mundo han venido a hacer que muchas veces el cristianismo se vea como algo complementario a lo demás. Es decir, lo principal para mí soy yo, lo material, los placeres, la vanidad. Pero cuando todo esto falla, tengo en reserva a Cristo. Eso es decir, la segunda opción, ¿verdad? Si se lo ilustro a través del matrimonio o del noviazgo, es como aquel que tiene dos novias y se compromete con una, pero no deja la otra por si aquello falla. ¿Estamos aquí? Eso le hacemos a veces nosotros al Señor. Aquí voy a vivir la vida loca mientras me vaya bien, pero cuando me siento mal, Señor, porque a mí saname, sacame, ¿ah? ¿Sí o no? Cristo no es un adorno espiritual. Él es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestro futuro. Guárdelo. Él no es una opción más. La Biblia dice, y Jesús lo dijo, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y oiga lo que dice, Él no dice yo soy un camino, ni una vida, ni una verdad. Él es el único camino, la única vida y la única verdad. De tal manera que Jesús no es una opción, Él es el único. Amén. Y por eso Él mismo decía, el que no es conmigo, en contra de mí está. Amén. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir, pero el fundamento de mi hogar es sólido, solo que a veces tomo en cuenta a Cristo y a veces no. No, Él tiene que ser el centro de esto para que las cosas verdaderamente funcionen. Dice la Biblia, el que oye estas palabras y las hace. ¿Oyó esto? Fíjense que en esto hay una situación interesante el día de hoy. El problema no es que nos falte conocimiento. Yo lo puedo probar fácilmente con ustedes. ¿Verdad que cuando les mencioné lo del yugo desigual, todos conocen ese versículo?
o por lo menos saben que la Biblia lo dice, ¿sí o no? Cuando les mencioné que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿lo sabían o no lo sabían? Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de que el fundamento sólido y seguro para edificar lo que sea de nuestra vida espiritual, todos nos ubicamos en que ese fundamento es Cristo sin que se les explique, ¿sí o no? Entonces todos tenemos conocimiento. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que en Mateo 7:24 dice la Biblia, el que oye estas palabras y le agrega algo más y dice, y las hace. Amén. Entonces hoy tenemos un problema. ¿Cuál es? Mucho conocimiento, poquita acción. Amén. No, pero yo ya sé lo que dice la Biblia. Pues sí, pero ¿y cuánto vivimos de lo que la Biblia dice? O sea, el punto es ese. Porque saber por saber no nos va a funcionar. ¿Se imagina usted? Y este es un ejemplo que ya lo hemos utilizado en otro tipo de predicaciones. Cuando hemos dicho, mire, alguien puede decir, mire, yo soy panadero, ¿verdad? Pero de repente usted lo ve comprando el pan cuando pasa el de la moto o el... Ok, entonces la pregunta es, ¿él puede hacer pan? ¿Y por qué lo compra? Porque no lo hace, ¿verdad? O alguien dice, mire, yo soy sastre, pero anda casi chulón. Y usted dice, bueno, pero ¿y este siendo sastre, por qué anda chulón? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, pero no lo pone en acción. Entonces, con los cristianos a veces es lo mismo. Alguien puede decir, mire, yo sé mucho de la Biblia, pero otro podrá decir, pero yo para ser como es ese, mejor no soy nada. Entonces la pregunta es el conocimiento lo que hace la diferencia? No, lo que hace la diferencia es la acción. El conocimiento puesto en acción. Y en esto le quiero decir algo más. ¿Sabe usted por qué sus niños actúan de la manera que usted no les ha dicho? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque usted le dice al niño, no seas malcriado, pero usted lo es. Entonces el niño no aprende solo de lo que oye, sino también de lo que ve. ¿Estamos aquí? Esos son los problemas que a veces nosotros no logramos resolver. ¿Pero por qué? Precisamente porque nuestro enfoque a veces es un poquito equivocado en ese sentido. Creemos que es el conocimiento y dejamos a un lado la acción. Otros quieren ir a la acción, pero sin tener el conocimiento. Entonces, esas dos cosas no debemos separarlas. Fíjese, el conocimiento sin acción es estéril, o sea, no produce nada. Pero la acción sin el conocimiento es actuar a lo loco. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Me voy a llenar solo de conocimiento? No. Aunque tengas poquito conocimiento, equipáralo con la acción y eso va a producir los resultados que estamos necesitando. Debo tener un balance. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto actúo? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Porque si esto se desbalancea, entonces los resultados probablemente no sean los que nosotros estamos esperando. Mire, si fulano, ¿cómo sabe de la Biblia? ¿Y por qué será que no le va tan bien en la vida? Porque no vive lo que sabe. Y decía Santiago en su epístola que es necesario, mis hermanos, que dejemos de ser oidores y nos convirtamos ¿en qué? En hacedores de la palabra. ¿Está todavía conmigo? ¿Qué hay que ser? Oidor y hacedor. No oidor o hacedor. No, es oidor y hacedor. Porque si no, ya vimos que la cosa no va a funcionar del todo bien. Así es que esto es sumamente importante. Por eso mismo, ¿qué tenemos que hacer? Ore. Ore.
Ponga en práctica lo que usted sabe. ¿Cuántos de ustedes saben que dice Jeremías 33:3? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo quisiera que Dios me responda. ¿Cómo dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Ya está clamando? Entonces Dios va a responder. Amén. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Si empezamos a orar, esta tierra tiembla. Ok. Pero después decimos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, la montaña se movería. Pero ¿cómo? En oración también. El problema es que a veces no estamos orando con conocimiento. ¿Me entiende? La acción, ¿cuál es? Orar. El fundamento, lo que conocemos de las promesas de Dios para esa oración. ¿Cómo actúa el conocimiento con la acción? Juntos. Muy bien, hay que leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Oración constante, pero sin perdón, fundamento, arena. Leer la Biblia sin obediencia, fundamento, arena. Ir a la iglesia, pero no vivir a Cristo en casa, el fundamento es arena también. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Ir fundamentando de acuerdo a Dios de la mejor manera que nosotros podamos. La acción con la palabra que Dios nos ha dejado. Y entonces el fundamento es la roca, Cristo. Y entonces tenemos tranquilidad y tenemos seguridad. Recuerde que todo en la vida parece bien hasta que llegan los problemas. El verdadero fundamento no se ve en los momentos de paz y de tranquilidad. El verdadero fundamento de cada hogar es cuando el hogar es probado. El verdadero fundamento de cada uno de nosotros como cristianos se va a lograr determinar cuando nosotros seamos probados también. ¿Estamos aquí? ¿Cuándo se dieron cuenta los que edificaron la casa que el fundamento que tenían no era el correcto? Cuando vinieron los ríos, cuando vinieron los vientos, cuando vino la tempestad. Amén. Entonces pudieron ver la diferencia entre el que estaba sobre la roca y el que estaba en la arena. Pero fíjese, pero mientras edificaban, es decir, mientras construían la casa, ¿había diferencia? Todavía no. Cuando la casa estuvo terminada y todo estaba con un clima perfecto, digamos así, ¿qué había? Ningún problema. Parecía todo estar bien. Cuando vino la dificultad, ojo, lo que le quiero decir, cuando venga la dificultad y usted se tambalea en su fe, es que el fundamento suyo no está siendo del todo el fundamento correcto. Si su hogar se tambalea mucho cuando los problemas vienen, ese hogar no tiene el fundamento correcto. ¿Estamos aquí? Y si no se ha caído, tiene tiempo para poder comenzar a meterle la cuñita. ¿De qué? Del fundamento correcto que es Cristo. En esto usted debe saber que Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento, para la restauración, es decir, para arreglar cualquiera de las cosas que no estén bien. La Biblia no promete hogares sin tormentas, eso sépalo, eso siempre va a haber algún problemita por ahí. Crisis económicas, ¿quiénes han sufrido alguna vez? ¿Quiénes han estado preocupados porque no saben de dónde van a sacar para lo que tienen que pagar en la semana que viene? Creo que la gran mayoría, si no todos, hemos pasado alguna vez por ahí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ayer creo que lo mencionábamos, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El hogar estaba fundamentado sobre arena.
Enfermedades es otra de las cosas terribles que muchas veces afectan a muchas familias. Yo le voy a ser honesto, yo admiro personas de las que he escuchado o he visto testimonios cuando uno de la familia, pudiera ser de la pareja incluso, queda, por ejemplo, inválido o queda en una condición que necesita de cuidado permanente y esas personas se mantienen con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no todos están dispuestos a mantenerse con una persona que es dependiente. Amén. Entonces de repente, mira, hijo, pero yo todavía estoy algo joven, así es que te voy a ir a dejar donde tu mamá de regreso, ¿verdad? Mientras yo voy a ver qué otra cosa hago, porque no puedo arruinar mi vida así. Qué desgracia la que te pasó, ¿verdad? Pero lo siento. Son cosas que se dan, ¿o usted cree que no se dan? Claro que se dan, ¿ok? Ay, dicen otras estas mujeres, es que ya no me sirve, necesito una más nueva. ¿Alguien dice amén? Apenas les daba, pero ya lo pensaron. Entonces, ay, es que la vieja, no, ya no. Es que una de 40 ya demasiado, mejor dos de 20, ¿va? Ok. La pregunta es, ¿quién te aguantó cuando verdaderamente eras una persona insoportable? ¿O no pasamos por ahí? ¿Quién te aguantó? Ah, la viejita aquella, ¿verdad? Y cuando caíste enfermo y necesitaste ayuda, ¿quién estuvo ahí con vos? ¿La viejita o la otra? La viejita estuvo ahí. ¿Quién te bañaba cuando no te podías bañar tú mismo? ¿Quién se rebuscaba para que comieras cuando no tenías trabajo y no llevabas nada para la casa? Ah, la viejita. ¿Y entonces qué dice el Señor? Alégrate. ¿Con quién? ¿Con la nueva? No, alégrate con la mujer de tú. ¿Por qué? Porque esa fue la que estuvo contigo en los momentos difíciles de tu vida. Y muchas veces se da en hombres y se da en mujeres, porque esto es parejo, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando la gente está ya más grande, siempre hay uno deschavetado que cree que el otro está viejo, pero él no. Amén. Generalmente las mujeres son las que creen que nunca se envejecen. Y ya lo ven a uno así, ¿verdad? Uy, qué gordo estás. ¿Y de quién es la culpa? ¿De ellas? Hombres, jóvenes que están aquí donde están, yo creo que en oración están ya los vi un poco afligidos. Jóvenes que están aquí, no vayan a caer en la trampa. Cuando se casen, su esposa lo primero que va a querer hacer es engordarlos. Sí, sépanlo. ¿Y saben para qué? Ellas creen que ya gordo, ya no hay otra que se fije en ustedes. Totalmente equivocadas, por cierto. Gordito, bien bonito, venga mi osito, le dice la otra. ¿Ah? Así es que, pero ojo jóvenes, cuidado con eso, porque lo primero que van a tratar es eso. ¿Se ha fijado usted, llega a la casa, hay comida? Sí, aquí está, mira, te voy a dar esto ahorita, pero al rato, y no querés más. Aquí había de esto otro. ¿Ah? Y de repente usted ya no puede ni dormir hasta aquí de comida, ¿verdad? Este testimonio, bueno, no sé, mejor así dejémoslo. Mejor así dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? Ok. Construir el hogar sobre la roca, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar.